Bienvenidos al canal Consciencia Mística. Hoy nos adentraremos en un viaje transformador hacia el vasto campo energético guiado por la inspiración de Joe Dispenza, donde las reglas para el éxito se entrelazan con relatos de autosanación y trascendencia. ¿Estás listo para desbloquear el potencial latente dentro de ti y dar paso a una verdadera metamorfosis? Pero antes de sumergirnos en este fascinante viaje de descubrimiento, te invitamos a mostrar tu apoyo dándonos un like, suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones. Es hora de comenzar esta emocionante travesía. Joe Dispenza, tras superar un grave accidente y fractura de columna, logró su autosanación sin cirugías riesgosas. Comparte lecciones sobre superar limitaciones y alcanzar la autosanación, destacando la importancia de crear desde el ser en lugar de la materia. Sugiere desviar la atención del cuerpo y liberarse de relaciones que consumen excesiva energía. Trascender emocionalmente estas conexiones es vital para evolucionar de ser alguien a ser nadie, especialmente si la identidad ha estado asociada al cuerpo a lo largo del tiempo. Cuando enfrentas la tarea de ir más allá de los aspectos materiales en tu vida, como el teléfono celular, el automóvil y la computadora, y pasar de algo a la nada, implica retirar toda la atención que normalmente dedicas a tu entorno laboral, lugar de residencia y otras dimensiones tangibles. Este proceso consiste en desplazarte desde algún lugar hacia ningún lugar, liberándote de las ataduras condicionadas que han perdurado durante mucho tiempo. Necesitas dejar de enfocarte en el futuro predecible y el pasado familiar. En su lugar, debes sumergirte en el momento presente y avanzar hacia un estado atemporal. Si lo haces correctamente, alcanzarás la pureza de la conciencia, y es así como te adentras en ese dominio. Hemos realizado investigaciones al respecto y lo denominamos trascendencia de uno mismo. Al convertirte en pura conciencia, desvías toda tu atención de esta realidad tridimensional y concentras tu energía en otro lugar, despojándola de todo lo material. Este lugar al que llegas es el reino inmaterial conocido como el reino cuántico, un campo invisible de energía que unifica y conecta todo lo material. Al crear desde ese campo y combinar una clara intención con una emoción elevada, logras manifestar tus propósitos de manera efectiva y te encuentras conectado, generando una forma alternativa de creación. Cuando existe una coincidencia vibracional entre tu energía y una realidad futura, ya no necesitas buscarla en otro lugar. De hecho, te conviertes en el vórtice. Desafías el tiempo y el espacio, dando forma a tu propia experiencia. Me resulta intrigante porque la experiencia es lo desconocido. No se puede prever cuándo ni cómo sucederá. Intentar predecirlo implica conocerlo de antemano. Por lo tanto, es necesario dejar atrás todo lo que has utilizado a lo largo de tu vida para obtener lo que deseabas, desafiando así generaciones que no cuestionaron su condicionamiento y vivieron según tradiciones arraigadas. A pesar de la creencia común de que estamos limitados a este plano material, puedo afirmar con certeza que una vez que comprenden esta fórmula y aprenden a crear coherencia mental y emocional, se produce un impacto secundario
en la biología, la neurología, la química, las hormonas y los genes. Hemos documentado y observado cambios en la regulación genética en tan solo 4 días. Mayor coherencia mental y emocional, mejor funcionamiento cerebral y una apertura y confianza en el corazón. Esto desencadena la liberación de diferentes químicos, como la oxitocina, que inhibe los centros de supervivencia, restaura las referencias traumáticas de una persona y fortalece el sistema inmunológico. Los telómeros se alargan y hemos verificado este cambio. Este fenómeno afecta el futuro de tu cuerpo, prolongando tu vida. Es una evidencia clara y comprobada, ya que lo hemos medido. Sin embargo, la verdadera evidencia se presenta al observar los testimonios de individuos que han experimentado transformaciones asombrosas. Por ejemplo, una mujer de 42 años con cáncer en etapa 4 afirma que no habría vivido más de 2 meses, pero ahora su organismo no muestra rastro del cáncer. Otro caso es el de un médico con Parkinson que tras probar todos los métodos médicos convencionales sin éxito, experimenta un momento trascendental donde los temblores y el dolor desaparecen y ahora lleva a cabo actividades cotidianas sin dificultad. Esta es la energía impactando directamente en la materia, respaldada por innumerables testimonios de individuos que no solo han curado sus cuerpos, sino que han creado experiencias profundas y mágicas en sus vidas. En el ámbito científico y en la realidad cotidiana se encuentra evidencia que respalda la importancia de la mente, la cual se manifiesta de manera destacada en la regla número 2. Reacondiciona tu mente. La mente actúa como un archivo del pasado, almacenando todo lo aprendido y experimentado hasta el momento. Al despertar, la mayoría de las personas tienden a pensar en sus problemas, que son recuerdos arraigados en su mente, vinculados a personas específicas, situaciones, momentos y lugares. Este proceso de reflexionar sobre los problemas transporta la mente al pasado. El desafío radica en que cada uno de estos problemas está asociado con una emoción, y las emociones constituyen un registro del pasado. Cuando experimentas tristeza, sufrimiento o miedo, tu cuerpo se sumerge en ese pasado emocional, estableciendo una conexión directa entre tus emociones actuales y las experiencias pasadas. El pensamiento actúa como el lenguaje de la mente, mientras que la emoción se presenta como el lenguaje del cuerpo. Lo que pensamos y sentimos configura nuestra identidad. Muchas personas refuerzan su identidad al sumergirse por completo en el pasado, un proceso que solo requiere un pensamiento, una emoción, una imagen y una respuesta a un estímulo para iniciar el proceso de condicionamiento. Iniciamos así el condicionamiento de la mente y el cuerpo, conectando la mente emocionalmente con el pasado. El problema radica en que el cuerpo es objetivo y no distingue entre la experiencia real de la vida, que implica la creación de una emoción, y la emoción generada solo a través del recuerdo. Para el cuerpo, ambos contextos emocionales son percibidos como si viviera constantemente en el mismo entorno, pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En consecuencia, la persona se levanta y sigue la misma rutina de siempre, llevando al cuerpo a funcionar en un estado de piloto automático con el tiempo.
Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más vídeos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. El cuerpo de una persona está conformado por un conjunto de programas, hábitos que la dirigen hacia un futuro similar al pasado, basado en las acciones previas. Para efectuar un cambio es esencial ser más grande que las emociones arraigadas en el cuerpo y las adaptaciones condicionadas en su interior. Este cambio no solo implica superar esas emociones, sino también trascender el cuerpo, que la mayor parte del tiempo ha sido condicionado a seguir la mente. La clave reside en ser más grande que el cuerpo, el entorno y el tiempo, en lugar de quedarse atrapado en el pasado conocido o el futuro predecible. El objetivo es enseñar a las personas a adaptarse al presente, que representa lo desconocido para la mayoría. Lo desconocido puede percibirse como un espacio amenazante. Por ejemplo, cuando las personas inician la meditación y sienten que el cuerpo se activa, generando la impresión de que no pueden meditar. En realidad, sí pueden adaptar el cuerpo al momento presente, disminuyendo la intensidad de la ira, la frustración, el miedo y la tristeza, de manera similar a entrenar a un animal. Este proceso implica decirle al cuerpo que ya no es la mente, que uno es la mente. Nuestras investigaciones revelan que este enfoque conlleva una liberación de energía, permitiendo que el cuerpo se expanda y se relaje en el momento presente, en lugar de ceder ante el impulso de levantarse para revisar el teléfono u ocuparse en otra actividad. Al adaptar el cuerpo al presente, se manifiesta una voluntad que supera al programa establecido, ya que muchas personas pierden su libre albedrío debido a un conjunto de programas. Esta acción busca ser más grande que las condiciones del entorno, ser más grande que el cuerpo, actuar como la mente y ser más grande que el tiempo, lo que puede impulsar a las personas a creer más en sí mismas. Es en este punto cuando las posibilidades comienzan a desplegarse, marcando la regla número 3, aventurarse en lo desconocido. Imaginemos que has atravesado experiencias difíciles en el pasado que te han sumido en sentimientos de tristeza, indignidad, culpa y autocrítica. Te has acostumbrado tanto a sentirte culpable, indigno y crítico, que esto se ha vuelto lo normal para ti. Como resultado, te percibes un tanto como una víctima, culpando a otros, quejándote, justificándote y sintiendo lástima por ti mismo, conformando así tu personalidad. De repente, decides que ya no seguirás con este patrón porque pertenece al antiguo yo. Comienzas el día y todo va bien durante unas 2 horas, hasta que te das cuenta de que estás optando por cosas diferentes respecto al día anterior. En ese momento, experimentas incomodidad, ya que la sensación no es familiar. Surgen inseguridades y una cierta imprevisibilidad. Ahora comprendemos que las personas tienen una preferencia por aferrarse a la culpa y al sentimiento de no merecimiento en lugar de aventurarse en lo desconocido. Esto se debe a que, al menos al mantenerse en esos estados emocionales familiares, pueden experimentar cierta sensación. Prepárate para el momento en que decidas dejar de repetir las mismas acciones de siempre, ya que será una experiencia muy incómoda.
Este es el momento en que te adentras en el río del cambio, un proceso al cual nos referimos como ingresar a la nueva versión de ti mismo. Recuerda que el 95% de lo que eres engloba tanto tu cuerpo como tu mente. Sabes que has realizado algo en repetidas ocasiones cuando tu cuerpo lo ejecuta de manera más hábil que tu mente. E incluso es posible que te quejes de forma inconsciente debido a que tu cuerpo lo hace de manera automática. Llega un momento en que decides poner fin a las quejas, la culpabilidad y la autocompasión, así como dejar de hablar constantemente de otras personas. Es el momento de cambiar. En el cierre de este inspirador viaje hacia la transformación personal, recordemos que cada paso que damos hacia lo desconocido nos acerca más a nuestro potencial más elevado. Al adoptar las enseñanzas de Joe Dispenza, nos comprometemos a trascender nuestras limitaciones y a abrazar la autosanación con valentía y determinación. Que esta experiencia nos inspire a desafiar nuestras creencias arraigadas, a abrirnos a nuevas posibilidades y a vivir en coherencia con nuestra más alta visión de nosotros mismos. Sigamos adelante con coraje, sabiendo que cada elección consciente nos acerca un paso más a la realización de nuestros sueños. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros videos, y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.